Ahora la bienvenida a la plática, espero no defraudarlos con el tema. Realmente este es un tema controvertido, es un tema que sin duda alguna para países como el nuestro, México, sí tiene muchos conceptos que pueden ser aplicables, entonces vamos a ir viendo esto. Bueno, como ustedes saben, el linfoma no-Hodgkin en México y en el mundo es una de las principales neoplasias en el paciente pediátrico. Aquí ven ustedes la relación, la tabla de pacientes registrados en el Seguro Popular de todas las unidades médicas acreditadas en este país. Y ven ustedes que los linfomas en general, sin hacer la división Hodgkin o no Hodgkin, pues está ocupando el segundo lugar de frecuencia. De ahí la importancia de establecer nuevas estrategias, como es el PET y como es algunas otras cosas que tenemos que seguir avanzando para poder seguir logrando curar más a estos pacientes. Esto también ya se ha mencionado mucho desde las pláticas de ayer, que las leucemias pues son la mitad de los casos de cáncer que vemos en México, y los linfomas pues también tienen una parte considerable, que si ponemos todo pues prácticamente entre leucemias y linfomas es lo que vemos los oncólogos de este país. A nivel internacional pues aquí ya también es sin hacer la diferencia entre algunos cánceres del adulto, pues aquí es prácticamente adolescentes y adultos jóvenes hasta los 39 años de edad. Ven ustedes ahí la distribución. En esta charla nada más vamos a hacer énfasis hacia los linfomas B maduros, por lo cual serán los difusos B de células grandes y el linfoma de Burkitt, y pues realmente los de mediastino, que prácticamente es muy baja su incidencia en el mundo y en México. En general, ya adentrándonos un poco a la problemática de este tema, ustedes ven la distribución de los linfomas no Hodgkin en el niño en Estados Unidos, que son de los datos más confiables que hay publicados. Ven ustedes que el linfoma de Burkitt casi es el 40% de todos los cánceres de los linfomas en la población pediátrica y de adultos jóvenes, linfoma linfoblástico una cuarta parte, los difusos B y los de células grandes anaplásicos, que también están siendo cada vez más diagnosticados en México gracias a las mejores técnicas que utilizan los patólogos, ya que muchos de estos pues eran diagnosticados como linfoma de Hodgkin hace algunas décadas. Particularmente el linfoma no Hodgkin, ¿qué es lo que está pasando? La incidencia global no está precisamente bien conocida. Sin embargo, se sabe que el 90% de los casos de linfoma no Hodgkin a nivel mundial o a nivel global se presentan en países de bajos y medianos ingresos económicos, a diferencia de los países, que es el 10%, por ejemplo, países desarrollados, que tienen el 10% de este tipo de problemática. ¿Qué pasa en los países africanos y en algunos países asiáticos? Se ha visto, por ejemplo, en África subsahariana o sahariana, como le quieran decir, que es 10 a 20 veces más la presentación del linfoma no Hodgkin, y en Guatemala, que digamos es uno de nuestros países vecinos, es hasta 2 a 4 veces mayor. Esto ha sido publicado por estos autores, especialmente voy a poner el ejemplo de Guatemala, que pues comparte muchas características similares en cuanto a raza y costumbres, etcétera, similares a nuestro país. Entonces, ya les había comentado esto, la gran mayoría de los linfomas no Hodgkin se presentan en países de bajos y medianos ingresos económicos. 90% son diagnosticados en este tipo de países con estos ingresos, y el linfoma de Burkitt es el linfoma más común a nivel global. Esto también ha sido descrito por el doctor Carlos Rodríguez Galindo en su reciente, bueno, ya de hace 2 años, de la globalización del problema global del cáncer en niños y adolescentes. Esa es la distribución de los diferentes tipos de linfomas. No voy a hacer mucho énfasis, sin embargo, en adolescentes, que realmente ya vimos desde que el grupo de adolescentes y adultos jóvenes pues realmente representa un reto para el diagnóstico e inclusive para la terapéutica y las medidas de soporte por las complicaciones que derivan de este tipo de pacientes. El linfoma de Burkitt, pues vamos a hacer énfasis mucho en esto, pues es el principal linfoma B maduro.
Estas son sus características clínicas, sus características genéticas y sobre todo la frecuencia, que es el 40% de presentación. Sus características citogenéticas, no voy a ahondar mucho de esto porque ya vamos sobre el tiempo también. Sin embargo, esto es importante, sobre todo para diagnósticos diferenciales. Muchas veces para el patólogo no es tan sencillo decir es un Burkitt nada más por la DHL o por las características clínicas que pueda tener ese paciente. El linfoma difuso B, que es el segundo en frecuencia de los linfomas B maduros, 15 a 20% de su frecuencia, y obviamente también este es un linfoma que representa retos terapéuticos y diagnósticos en nuestro país. El primario de mediastina pues realmente es muy bajo, un 2-3% de presentación, y cuando se presenta probablemente el diagnóstico diferencial es especialmente con linfomas linfoblásticos, que pueden ser pre-BES o TES, que sería lo más común. ¿Qué pasa en cuanto a las estrategias terapéuticas para los linfomas B? Pues existen prácticamente la historia, que fue a nivel, pues obviamente el protocolo francés, que digamos es el clásico de clásicos para este tipo de linfomas, y sobre todo basado esto sobre todo en sus resultados, las curvas de supervivencia que tienen, y que esto pues obviamente pues ha ido progresando a través del tiempo, considerando algunas estrategias terapéuticas y sobre todo haciendo los grupos de riesgo más específicos para tener terapias adaptadas al riesgo, porque realmente esto es lo que permite tener un avance sobre todo en la supervivencia y sobre todo tener tratamientos más racionales y con la menor secuela que podamos tener. Bueno, los objetivos del protocolo francés, el LMB96, que prácticamente es el pilar para muchos protocolos internacionales y de los cuales pues se han adaptado, inclusive el protocolo nacional que se utiliza aquí en México, la última versión, está basada en este protocolo. Obviamente que las intensidades en cuanto a, por ejemplo, antimetabolitos, como puede ser el ARA-C, el metotrexate, que realmente pues las dosis que se recomiendan en el protocolo original pues son inalcanzables por la toxicidad que ofrecen estos protocolos. Entonces, estos protocolos que ofrecen altas tasas de supervivencia, pero el costo es una toxicidad muy elevada que difícilmente la pueden enfrentar países de pequeños y medianos ingresos económicos como es México. Bueno, esto lo voy a pasar rápido, es el protocolo que todos ustedes conocen y pues los excelentes resultados que arroja este protocolo, que está con tasas de supervivencia a nivel global que están por arriba del 83%. Pues obviamente para ellos prácticamente llegar al 100% va a depender obviamente de las tasas de toxicidad. Sin embargo, en algunos grupos de riesgo, que eso es lo más importante, el éxito realmente de estos protocolos es establecer categóricamente bien el grupo de riesgo para dar el tratamiento y la intensidad que le corresponda a estos pacientes. El siguiente grupo que realmente ofrece los mejores resultados junto con el francés es el BFM, que aquí pues obviamente hace algunas diferencias, sobre todo en su forma de estadificar a los pacientes en riesgos. El francés pues es en letras ABCD, el alemán pues obviamente sus grupos de riesgo están establecidos prácticamente en la resecabilidad y sobre todo también en la cifra de deshidrogenasa láctica para poder establecer correctamente el grupo de riesgo. Sin duda alguna, los grupos tempranos, el R1 y el R2, pues realmente no ofrecen gran problema y las estadísticas en cuanto a su posibilidad de supervivencia están muy cercanas al 100%, mientras que el reto realmente lo establece el grupo R3, que es un grupo de riesgo intermedio, en el que prácticamente son tumores irresecables con cifras altas de deshidrogenasa láctica, y obviamente el 4, que pues, es el reto también en cuanto a que todavía las tasas de supervivencia, aún en países de primer mundo con altos niveles de ingresos económicos, estamos hablando de un 30-40% en estos países. Los objetivos, pues obviamente volvemos al mismo tema que los franceses, el tratamiento está establecido en el riesgo, la resecabilidad, la etapa y el nivel de deshidrogenasa láctica, ya que muchos de estos pacientes que son, por ejemplo, estadios húmedos, que son pacientes resecados, el tumor primario es resecado, estos pacientes con 2 ciclos de tratamiento, 3, cuando muchos pueden ser curados en una forma muy racional y sobre todo con posibilidades de supervivencia muy altas. Entonces, en estos grupos, ya desde aquí, pues obviamente hay muchos
artículos en los que se ha demostrado la eliminación de la radioterapia aún con enfermedad positiva en el sistema nervioso central y pues la controversia también cuántos ciclos de quimioterapia eran los necesarios para este tipo de pacientes. Entonces el reto aquí va a seguir siendo la enfermedad intermedia o la R3, que es realmente donde vamos a ir enfocando, porque esto es importante sobre todo para países como el nuestro, en el que poder reducir esa carga de tratamiento realmente se va a ver reflejada en estos pacientes en los que no tienen enfermedad totalmente resecada o son etapas tempranas. O sea, también para el grupo alemán la posibilidad de supervivencia es muy alta, estamos hablando por arriba del 80-90%, aún en grupos de riesgo altos para estos pacientes. ¿Qué pasa en el mundo? En países como, aquí voy a hacer un poco más de análisis en cuanto a esto. En Guatemala, la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, que está liderada ahí por el doctor también Antillón, muy conocido por muchos de ustedes también, en el cual ellos publicaron este artículo relacionado a la dosis de metotrexate que están utilizando en estos países. ¿Cuál es la racional de disminuir la carga de metotrexate en estos países? Obviamente todo esto va enfocado a la toxicidad, todo el tratamiento de soporte que está aunado a esta situación mundial, sobre todo en países que el reto realmente que se está enfrentando es realmente que países pobres o países con intermedios como puede ser México, realmente contemos con esa infraestructura, porque estos pacientes no mueren de cáncer, mueren de las complicaciones derivadas del tratamiento y de la falta de soporte que se tienen en muchas instituciones. Entonces, en este estudio, en un periodo de 2004 a 2014, reclutaron 72 pacientes, 16 mujeres, 45 hombres, menores de 2 años no tuvieron ningún paciente, la mayoría de los pacientes estaba en la primera infancia, de 4 a 5 años, más del 90% estaban en estadios avanzados. La tasa de abandono aquí también es importante para países con estas características de ingresos económicos y a pesar de utilizar una dosis reducida de metotrexate, la tasa de supervivencia global para ellos fue muy alta. La tasa de abandono era principalmente en población indígena de su país, en la que pues obviamente intervienen muchos factores sociales y culturales, en los cuales pues obviamente esto no permite incluir o poder inclusive incrementar estas tasas de supervivencia. Este protocolo está básicamente fundamentado en el protocolo LMB96, en el que hicieron la modificación de la dosis de metotrexate y en la cual pues la expectativa de curación fue muy buena para estos pacientes. Entonces ellos concluyen que este tipo de situaciones en países similares al de Guatemala pues puede tener o alcanzar esas tasas con altas tasas de curación, reducir la toxicidad y pues obviamente para ellos también como para nosotros es combatir el abandono. Entonces esto es importante porque prácticamente este estudio aquí ellos no están haciendo muchas consideraciones en cuanto a los riesgos, ¿no? O sea que realmente si se puede o no se puede, o si realmente es ético disminuir la cantidad de metotrexate. Esto obviamente les falta todavía más tiempo de seguimiento para poder concluir eso, si realmente estos pacientes les van a recaer o no, que por el tiempo de tratamiento pues obviamente muchos de ellos han rebasado esa expectativa de recaída. ¿Qué pasa en los países de altos ingresos económicos? En los cuales ellos también vieron, ¿no? O sea, que son los clásicos protocolos de tratamiento para este tipo de linfomas B maduros, pues realmente son muy cortos, con alta intensidad terapéutica, dosis muy altas de antimetabolitos, dosis muy altas de alquilantes. Entonces, bueno, en este resultado de tratamiento internacional del FAB-LMB96, en el cual ellos estaban analizando también la posibilidad de reducir tempranamente la dosis sobre todo de ARA-C y de ciclofosfamida en estos pacientes. La doctora Paté, el doctor Cairo, muchos de estos grandes expertos en el campo de los linfomas, vieron ellos que los pacientes con linfomas B maduros de riesgo intermedio
que tenían estas características. Es un protocolo que va diseñado a pacientes, a niños y adultos jóvenes que tenían linfoma no Hodgkin de riesgo intermedio con respuesta temprana. Esto era muy importante para poder definir si ese paciente podía ir o no a una reducción terapéutica con las dosis de ciclofosfamida y eliminar un mantenimiento, la fase M1 de mantenimiento. Entonces ellos consideraban una buena respuesta a aquellos pacientes que tenían más del 20% de respuesta en el día 7. Ellos hacían una evaluación en estos pacientes en el día 7 y los que tenían esta posibilidad de reducción de la masa tumoral, estos pacientes eran randomizados a reducir la dosis de ciclofosfamida y no dar mantenimiento. Reclutaron 657 pacientes y en los cuales ustedes pueden ver que realmente no hubo una gran diferencia entre los que tenían la dosis total y la dosis reducida de ciclofosfamida. Lo mismo sucedió, fue ligeramente más alto, pero nada fue estadísticamente significativo entre los que tenían o no la fase M1 del mantenimiento. Ellos concluyeron que en pacientes con linfoma no Hodgkin B maduros de riesgo intermedio con buena respuesta pueden curarse con 4 ciclos de quimioterapia, reduciendo la dosis a la mitad de ciclofosfamida, la dosis total de 3.3 gramos con doxorubicina de 120 miligramos. Entonces esto pues, realmente ha permitido establecer nuevas estrategias para seguir, sobre todo que estos conceptos puedan ser aplicados en países como el nuestro, o sea que realmente esto está probado y esto pues realmente también el dilema ético, ¿no? O sea qué tan ético era disminuir una dosis y esto pues obviamente no pone en riesgo la supervivencia como ustedes pueden ver en estos pacientes. Recientemente también el grupo de Estados Unidos en Dallas, el doctor Stanton y pues el doctor Cairo están todas, pues ven ustedes aquí también resultados preliminares de reducir la terapia incorporando rituximab y citarabina liposomal en adultos jóvenes y adolescentes con estas características grupo del FAB-B y alto riesgo del FAB grupo C con linfomas de células B maduras. Aquí en este estudio demostraron que es posible reducir la dosis de ciclofosfamida y eliminar el mantenimiento sin afectar la sobrevida libre de enfermedad. Este fue el antecedente que ya les presenté previamente, en el cual pues la doctora Pater sí concluye que pues sí se puede reducir en ese grupo en particular de riesgo. Un paciente en estadios avanzados, pues obviamente la posibilidad de disminuir ahí la carga pues no sería ético porque sí se puede ver impactada la supervivencia. En este estudio demostraron que la eficacia y la seguridad de incorporar rituximab al brazo con menor intensidad también era factible en este grupo de pacientes porque estaban reduciendo pero estaban incorporando terapias no citotóxicas como el rituximab o algunas otras terapias blanco que se pueden estar incorporando en este tipo de pacientes. Aquí su objetivo era reducir la carga de tratamiento, disminuyendo la dosis de antraciclinas e incorporar rituximab. Ese fue su principal objetivo. Para ellos hicieron 3 grupos, el de buen pronóstico, que era la etapa 1 y 2 con deshidrogenasa láctica que no rebasaba 2 veces el valor normal. El grupo intermedio, que es prácticamente el grupo más controvertido y en el cual realmente están enfocadas las tendencias mundiales, en estos grandes grupos colaborativos para ver si realmente reducir las dosis de los fármacos clásicos que se utilizan para el manejo de estos pacientes era factible. El grupo de riesgo intermedio pues son 3 con deshidrogenasa láctica mayor a 2 veces su valor normal y el de alto riesgo pues que prácticamente eran todas las estadios 4. La doxorubicina se disminuyó en el riesgo intermedio de 60, que es la dosis total, a 25 miligramos por metro en 30 minutos y agregando rituximab a la dosis convencional de 375 miligramos. Los resultados obtenidos hasta 2015, este estudio todavía sigue abierto, siguen reclutando pacientes con estas características y ustedes ven aquí los resultados, que fueron 13 pacientes con una media de edad de 11 años, 3 a 25 años, 10 hombres, linfoma de Burkitt 5, 8 con eso que también estamos empezando a ver. Bueno, en el Instituto Nacional de Pediatría estamos teniendo más difusos ver células grandes que linfomas de Burkitt en los últimos años. Yo creo que todos se los llevan ustedes a los estados.
La etapa 2, que eran 2 pacientes, etapas 3 avanzadas, que siguen siendo las del reto intermedio, y 10 con factores de buen pronóstico. La sobrevida libre de enfermedad, vean ustedes, 100%, con una media de 3 semanas, con un rango de 2 a 121 meses. Ellos concluyen, hasta esta publicación, que el uso de rituximab o de otras terapias no citotóxicas pueden ser utilizadas para reducir la exposición y los efectos tóxicos a corto y mediano o a largo plazo, porque esto es una de las consideraciones que hay que tener en forma importante. ¿Qué pasa con los alemanes? Pues ellos no se pueden quedar atrás tampoco. El impacto del metotrexate, sobre todo en cuanto al horario, si 4 o 24 horas su efecto tóxico, e inclusive también la dosis para este grupo de riesgo famoso. Entonces, en este grupo del doctor Wossman, vean ustedes el protocolo del BFM 95, en el cual se comparaba la infusión de metotrexate 4 contra 24 horas, pacientes con masas tumorales medianas. Aquí era bien importante, algo que ya había mencionado la doctora Marta, el volumen tumoral. El volumen tumoral también es muy importante, sobre todo para la estadificación correcta de estos pacientes, porque realmente el mensaje es: si no estadificas bien, nunca vas a poder asignar el grupo correspondiente y la intensidad de tratamiento para estos pacientes. Entonces, aquí, pacientes que tenían masas tumorales medianas, se puede disminuir la dosis de metotrexate de 5 gramos a 1 gramo en forma segura, sin que esto tuviera un conflicto ético o que impactara negativamente la supervivencia. Entonces, vean ustedes, en cuanto a sus resultados, su supervivencia, el metotrexate 4 era 95 y 24 100%, siendo que obviamente la infusión de 24 horas era más tóxica y con mayores secuelas en pacientes, sobre todo en forma toxicidad inmediata. Ellos concluyen que metotrexate 4 horas es menos tóxica y que se puede reducir la dosis de metotrexate en una forma segura, sin afectar la supervivencia en pacientes con riesgos intermedios y masas tumorales de mediano tamaño. Entonces, eso es bien importante, porque tenemos nosotros que estar analizando eso para poder clasificar y ver realmente, porque pues aquí el mensaje es: no todos los pacientes van a ser candidatos a reducir la dosis de fármacos, pero sí los pacientes que puedan tener estas características probablemente se puedan ver beneficiados, a que sea la misma expectativa de curación y realmente no mermar en estas cuestiones éticas. En México hicimos en el Instituto Nacional de Pediatría, en un periodo de 7 años, exclusivamente en pacientes con linfoma de Burkitt. Aquí no incluimos pacientes con linfomas difusos B de células grandes. La dosis de metotrexate utilizada en este protocolo fue de 2 gramos en forma general. Pasa lo mismo que se ha visto con los otros países. Nuestros pacientes pues obviamente son escolares, adolescentes, más también en hombres. La edad media del diagnóstico 14 años, la gran mayoría pues en etapas avanzadas, el 75% etapas 3, 17% etapas 4, y en etapas tempranas el 8%. En 8 pacientes se utilizó metotrexate a 2 gramos, y aquí obviamente por estos dilemas éticos en las etapas 4 pues obviamente no se les dio el beneficio de reducir la dosis, y esos pacientes fueron tratados con 5 gramos, y vean ustedes, la supervivencia es de 100%, que pues realmente esto pues hace pues muy confiable el poder tener bien identificados a estos pacientes, cuáles pueden ser beneficiados con una reducción de tratamiento y cuáles no. Entonces, pues nuestros resultados son similares a los internacionales. La toxicidad observada en este protocolo fue 25% de las toxicidades ya conocidas por todos ustedes: citopenias, mucositis, dolor, etcétera. Y las dosis reducidas de metotrexate son seguras y no comprometen la supervivencia. Yo creo que esto pues es algo importante que tenemos que tener en cuenta por las condiciones económicas de infraestructura que cuenta la mayoría de hospitales en México. En países de bajos y medianos ingresos económicos, obviamente han mejorado los resultados a nivel global, sin embargo siguen siendo baja la expectativa de curación. Hay que considerar que el linfoma no Hodgkin es una enfermedad con alto potencial de curación. Grandes avances se han establecido en el tratamiento del linfoma no Hodgkin en países sobre todo de altos ingresos económicos, como pues los países europeos, los clásicos, en los cuales su expectativa de curación está por arriba del 85%.
Esto ya lo habíamos comentado, que nosotros como países de medianos ingresos económicos o de bajos ingresos económicos, pues tenemos la mayoría de los pacientes a nivel mundial. ¿Qué hace el mundo? Los países de altos niveles, de altos, de alto nivel económico, por ejemplo, pues obviamente cobijan y hacen a países, sobre todo africanos, asiáticos, precisamente para que puedan establecer estos lineamientos de tratamiento, y obviamente pues el reto ahí es la toxicidad. A nivel mundial pues obviamente se están haciendo esfuerzos porque hay países que pues ni siquiera para estandarizar los criterios de diagnóstico cuentan con limitación para su diagnóstico, menos para un PET, menos para muchas cosas que puedan tener. Entonces realmente es muy importante ver la problemática que enfrentan países con estas características económicas, porque realmente de eso depende que podamos curar o no curar a este tipo de pacientes. Y es fundamental a los pacientes que pueden ser beneficiados con terapias menos tóxicas, considerarlos. ¿Pero qué depende? Pues obviamente tener una buena estadificación de riesgo de ese paciente para ver si realmente se pueda beneficiar con este tipo de estrategias menos agresivas. Se debe considerar reducir la dosis de medicamentos citotóxicos en grupos de riesgo intermedio y en pacientes con tumores de mediano tamaño, que eso pues realmente es un poco utópico en nuestro país porque pues nos llegan masas de todo el abdomen. Sin embargo, hay que considerar los otros factores de riesgo para poderlo tener bien establecido. Muchas gracias.